Saludos, bienvenidos a Para que tenga una idea. El día de hoy tenemos con nosotros a un joven economista, maestro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Francisco Tavares. Bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Bueno, el gusto es mío de estar aquí en este espacio que yo sé que la vamos a pasar muy bien y vamos a tocar temas trascendentes. Mira, don Luis anda... Y se va a ver mucho, pues ya nosotros pasamos. ¿Cómo fue la barrera que pasamos ya? Tuvimos 21,000 reproducciones en Haití, frontera, y comercio, ¿con qué? Tenemos 22,000 hoy. 22,000 ya. Ah, bueno, pues vamos lejos. Es una buena métrica. Por supuesto que y sí. contando. Ahorita comenzará a llover el dinero. Tenemos a Francisco porque nos ayude a organizar económicamente en eso. Bueno. Francisco, mira, sabes que tú como economista Sí. has lidiado seguro con la realidad de que el dominicano vive día a día. Y hemos escuchado muchísimos gritos y los seguimos escuchando y es una realidad sobre el aumento de los productos de primera necesidad. Un gran porcentaje de los dominicanos. De los dominicanos, el costo del alquiler, que vi un estudio, se salió por ahí, que nos ubica a nosotros entre los alquileres, principalmente del distrito Santo Domingo, Claro. más caro de la región. El pasaje, lo que implica para el que está a pie, el combustible para el que tiene un carro. Usted que sabe bien que está bien montado, compadre. Padre, ya está hablando de eso, compadre. Y un sinnúmero de cosas. ¿Cómo sobrevive el dominicano, Francisco? Explícame cuál es el porcentaje de la población, un ejemplo, que gana por debajo de la canasta básica. ¿Y cuál es esa canasta básica? ¿Y cuáles son las canastas? ¿Y cuáles son las canastas? Bueno, mira, en realidad uno a veces se pregunta cuando ve los resultados en general de la economía dominicana, ¿cómo es que una economía que ha crecido más de un 5% en promedio en los últimos 25, 30 años, tiene aún indicadores sociales como nosotros lo tenemos, incluso muy por debajo de algunos países que no han tenido ese nivel de crecimiento macroeconómico? Y ahí es que yo digo, bueno, hay una contradicción entre los resultados macroeconómicos y lo que la gente percibe, que es lo que tú dices, que cómo vive el dominicano. Mira, una de las primeras cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta es que en República Dominicana el salario promedio de agregado de todos los dominicanos en promedio es de 22,000 pesos mensuales. Ahí estamos agrupando. La primera etapa. Estamos agrupando a todos los trabajadores formales e informales. Okay. Pero de esos, los informales, que son aquellos que no cotizan a la seguridad social, tienen desprotección a futuro, ¿verdad? Tienen ingresos promedio más bajos. El promedio de esos informales ganan de 16,500 pesos. Según datos de la encuesta nacional continua de fuerza de trabajo, que la construye el mismo Banco Central, para que no aleguen aplicando, ¿verdad? Cada 3 meses aplican una encuesta en la población, a la fuerza de trabajo, y una de las preguntas es más o menos cuánto usted gana. Entonces, esos resultados entonces se promedian y eso lo plasmamos incluso en un estudio que hicimos conjuntamente con la Fundación Juan Bosch. Interesante. Es decir, que lo que gana un dominicano depende de qué trabaja y en qué sector trabaja. Pero ahí mismo, porque yo no sé si fue en un estudio que publicó la Fundación Juan Bosch, escuché a Matías hablando sobre eso. ¿Qué porcentaje de la población gana, por ejemplo, 22,000, 23,000 pesos o menos de 30? Porque yo escuché más o menos un dato sobre eso. Mira, de los que ganan menos de 32,000 pesos, que es lo que tiene la data del salario promedio cotizable en la TCS, esos son los trabajadores formales en la República Dominicana. Los que ganan menos de 32,000 es más del 80% de la población. Espérate. Más del De 80%, la fuerza de trabajo formal. más del 80% de la población Formal. De la Formal. De los trabajadores formales. Gana menos de Trabajadores 32. formales. Calcule usted, un alquiler anda por un 15, por un Vamos 10. a ir tomando nota, vamos a ir tomando nota. Entonces, oye esto, 32,000, ¿verdad? Formal. Esos son los trabajadores que en Los que andan condiciones... que trabajan en un banco. Bueno, no que trabajan en los bancos, pero que trabajan en todos los sectores, ya sea transporte, en el comercio, en el sector financiero, en la minería, que cotiza. en el sector público. En el sector público, que dicho sea de paso, el sector público, el promedio salarial anda en los 38,000
y en la minería 65,000. Sí, Y pero la son de los minería dos- son de los mejores sectores pagados. que mejores paga es minería, sector financiero y después va el gobierno. En primer lugar está la minería, Sí, obviamente. La minería. Pero que te pagan es para sacar, porque sacan reventado. Sí, Pero pero lo la- más la- tétrico de todo es que la canasta familiar promedio nacional Ujú. está en 44,365 pesos. a septiembre. Promedio nacional, es decir, Promedio todos los nacional. quintiles. Todos los El quintiles. concepto de quintil es bueno que tú se lo explicas. Bueno, el Banco Central más o menos hace una división de cinco partes de la población en términos de ingresos. En primer lugar, En primer lugar, los que ganan menos de, vamos a decir, de X cantidad. O sea, la quinta parte de la población con menos ingresos. Ok. Después va la podemos otra dar una parte. cifra específica. Bueno, la canasta básica del primer quintil anda en 26,635 pesos a septiembre del O año La sea, canasta esa es va- la canasta básica más barata. del primer quintil, exactamente. Del que menos. O sea, que una familia, eso es lo que quiere decir, porque no es que una persona se va a mantener con eso, es una familia. ¿Verdad? Ese es el concepto. Una Canasta familia que generalmente se habla de 5 personas. bueno, en la ONE calcula que una familia en promedio en República Dominicana tiene 3.3 personas. Así casi. O bueno, sea, casi entre 3 o 4. 4. 4 personas. Ese es el promedio. Entonces, para poder una persona sobrevivir en República Dominicana y cubrir por lo menos la canasta básica familiar promedio nacional, con los salarios vigentes, suponte que ese trabajador gane el salario mínimo de la empresa grande, del sector privado no sectorizado, que anda por 26,000 pesos. La última data que, digamos, el último dato de ajuste que se hizo, que fue este año precisamente. 6,000. ¿Ustedes saben cuánto cubre? Solamente cubre el 46% de esa canasta básica. Una locura eso. Menos, bueno, casi un 56%. Ahí tú no le metes que tiene que pagar alquiler. Sí, el alquiler va de la mano. Va no. incluido. No siempre. Bueno, no. No. Pero No muchas. siempre. No. Ah, pues una locura más grande. No, porque no todo el mundo. Hay mucha gente que tiene su casita. ¿El que, don Luis? ¿Usted? Claro. Perdón, gente que hay una parte de la población que yo ahora no puedo precisar y seguramente Francisco puede ayudar, que sí tiene que no paga vivienda. Pero, ¿sabes? Sí, vaya. hay un Refiero a porcentaje. Está bien, pero la sea, mayoría sea anda- máximo, anda sea arreglando mínimo. bien eso. Tenemos un porcentaje de gente que no paga casa, obviamente. Pero ni tiene propio. siquiera los trabajadores del sector formal de la economía cubren esa canasta familiar promedio. No, porque tú estás planteando que solamente Entonces, la canasta básica. para imagínate. poder cubrir esa canasta en un hogar tienen que trabajar más de 2 personas. Y ya. Por eso es que tenemos tantos problemas Y en la de República ese. Dominicana, déjeme decir, más de 2 personas. En la República Dominicana, en promedio, personas que están dentro de la fuerza, o sea, de la fuerza de trabajo, es decir, que dentro de esa fuerza de trabajo están ocupados, solamente en un hogar hay 1.6 personas. ¿Cómo así? Explícate. Sí. O sea, en un O sea, hogar, menos de 2 personas trabajan. ¿cuántas personas hay ocupadas? Ah, ok, Si entiendo. lo promedias a nivel nacional, da 1.6. O sea, que en hogares donde hay el papá y mamá, cuando tú sacas el promedio a nivel nacional, solamente hay 1.1. O sea, que ni cerca de que los dos estén trabajando, que es muy raro Bien. en el caso en que dos personas estén trabajando en un hogar. Lo normal es que entre un solo salario. a una casa. Ya tú sabes. Bien, pero Francisco, yo creo que nos estamos quedando hasta ahora, como debe ser, creo yo, en la parte, digamos que formal, académica y superficial de las Sí. cifras y tal. Porque hay una economía subterránea. Y yo ahora te pregunto, cuando se hace cálculo de cuánto ingresa y tal, ¿se está tomando en cuenta ahí lo que llega por remisa, por ejemplo? Porque es Bueno. ingreso en todo caso. No Hay- salario, ingreso. No se Concepto- toma, no sé, cuando estamos hablando de estos temas, De- estamos hablando de ingresos salariales. De lo que tú, Claro que está. te pagan los 15, los Sí, sí, 30, los ingresos, porque los ingresos, 22. Los ingresos pueden ser salariales y no salariales. Por ejemplo, los que no son no salariales entran las remesas, las transferencias
del gobierno, porque el gobierno también le da bonos luz, Sí. y todas esas transferencias que ayudan a colchonar Claro. realmente la Y pobreza que, el impacto económico. no, y que las ayudas que da el gobierno, Ujú. en el término de económico, como economista como tal, cuando hace los planteamientos, estamos hablando de que supuestamente, si una gente cobra 26,000 pesos, va al primer quintil, como usted planteaba en principio. Pero si una gente cobra de su salario como tal 26,000 pesos, pero recibe 1,000 pesos de un bono gallo, un bono luz, pero aparte recibe 1,000 pesos de una tarjeta porque los muchachos le dan algo, ya sale de ese quintil. Y no necesariamente se supone que Bueno, ya es un sale- avance como sale tal. precariamente. Precariamente, pero en términos económicos lo sacamos como que ya es un rey, que tiene más cuarto que el diablo. No, a donde yo quiero llegar es, bueno, y hay que llegar por demasiadas razones que podemos discutir a lo largo del programa, es a que, a ver, hay una serie de ingresos, digamos, subterráneos, no visibles, ni siquiera computables, ni siquiera Claro, no hay difícil, forma habría que apreciar nada más, pero a ver, aquí hay una economía subterránea, incluso una economía ilegal, que incluye narco a todos los niveles, que yo hasta me pregunto, y ojalá que tú nos ayudes en esto, ¿cuánto representa la economía subterránea, sobre todo la ilegal, en el PIB dominicano? Porque a mí es una pregunta, ustedes se ríen, pero es una pregunta fundamental. Qué importante. Porque yo creo que este es un país del engaño a todos los niveles. Sí. Y ahí hay una estafa. Y yo sospecho que las autoridades económicas lo saben. Por eso dejan Eso- correr la bola. Para que... Y ni siquiera se refieren a esa parte misteriosa que ingresa, porque a todo esto que tenemos en el país, todos los malls del mundo están construyéndose más. Y entonces la economía se está moviendo. Lavado. Bueno, yo no puedo asegurarlo, pero tiene que haber algo por ahí, es decir, como se descubrió a Mercurio, el planeta, tiene que haber un astro ahí por una serie de cálculos que se hizo. Tiene que haber, digamos que por default, tiene que haber algo ahí. ¿Qué dicen los economistas sobre ese particular? Bueno, fíjese, ese es un tema que como no tiene registro normal, digamos, como tributario. Fiscalizado. No hay algo fiscalizable, verificable, que lo pueda determinar a ciencia cierta. Siempre lo que se hace son estimaciones Exacto. que pueden ser reales como pueden ser aproximadas. ¿Entiende? Entonces, lo que los estudios o las suposiciones dicen sobre la economía dominicana y sobre todo con el aspecto de la economía subterránea, que incluye el poderoso sector del narcotráfico y todo lo que implica eso. Grande y pequeño. O sea, la ramificación económica que tiene ese sector en la construcción, en las cuestiones del comercio de vehículos, y que la ley de lavado específicamente trata, ¿verdad?, de un poco subsanar esa realidad. Estamos hablando de un 15, un 20%. ¿Del PIB? Es lo que dicen. Oh. Porque si las Eso es mucho. exenciones fiscales, que son las que están verificadas con datos en el Ministerio de Hacienda, representan entre un 5 y un 6%. El narcotráfico, que es una industria mundial que mueve millones de dólares, y República Dominicana específicamente es uno de los lugares puente de ese narcotráfico, porque hay que reconocerlo. Entonces estamos hablando de una economía subterránea que puede estar moviendo 4 veces lo que está asignando el Estado por dejar de no cobrar impuestos a sectores como, Claro. por ejemplo, Zona Franca y Pero- la misma Porque- y el mismo turismo. Entonces, y estamos hablando incluso, y eso es algo, nadie lo dice, pero es el principal empleador de los jóvenes Es el narcotráfico. en los sectores populares. Eso hay Y- que, eso hay que, En los sectores populares, claro. eso hay que dejarlo ahí. Y la estafa Entonces, viene quedando en un segundo renglón. cuando tú dices... Chipeo y la... En este país se come de la estafa. Cuando Muchas tú familias dices- comen de eso. No, claro, pero la estafa está generalizada y nosotros hemos visto casos concretos.
la Claro. cooperativa, que allí un sector La Sí, inmobiliario. pero ahí se está planteando en Pero un sentido dentro- distinto. Él habla de Dentro- chipeo, Ah, No, yo bueno. no he hablado de chipeo, estoy hablando de estafa. Ok. Hay tigres que te hacen 2 millones en una cárcel haciéndote llamadas. Los famosos llamadas de Maggie. Te dicen, Imagínate. primo, lo estoy llamando Sí, yo. a mí me han llamado, Y te meten 2 A mí millones me de llamaron pesos. incluso diciendo, usted es el candidato, mire, yo quiero ayudarlo. ¿Y cómo ese tipo sabe que yo me estaba candidateando? Una Después cuando yo hice Una así, inteligencia. y Inteligencia, yo le son dije, duros. sí, yo te voy a llamar después. Pero es para que ustedes vean que la estafa es parte ya de la cultura. Y él misma menciona dominicana. lo del narcotráfico. Es muy interesante puntualizar ahí, porque la gente piensa que nada más que el que vende o el que está en el punto, como se le dice Sí. popularmente, es el que recibe el ingreso. Del delivery, que es el que lleva a alguien externo o que no quiere ponerse a que lo vean yendo al punto a buscarle la sustancia. Está la salonera o la que pone las uñas que se beneficia porque el dueño del punto es un jeque, tiene 2 o 3 novias o personas que tiene una relación con ella. Le pone un negocio. Y le pone, y que le da para que vaya al salón, para que compre los tenis, que la butí, la fritura que te le Pero esquina. el hijo de esa mujer también se beneficia de él. Claro que sí, en la bocina, que el tigre que tiene la peluquería, donde el tipo para bebiéndose par de pequeña y que se recorta. Entonces, hay todo un escenario, todo un ambiente desde el punto de vista económico. Correcto. Y añádele a eso que ese dinero sucio se limpia en el mercado comprando cosas o no paga impuesto directo, pero paga ITEVI. Cuando te va al colmado, cuando te va al Claro. supermercado. No, y que es eso decir, es así. es decir, el presupuesto ya, y yendo al presupuesto, al presupuesto de ingresos por la vía, sobre todo de impuestos internos, está alimentado en gran medida por dinero, por recursos que vienen de actividades no santas. Es decir, que yo no me explico cómo puede haber tantos vehículos en el país, pero tanto al punto de que estamos al punto de colapso. Y no me explico por qué pueden haber en el país, tantos supermercados y subiendo más. ¿Qué está pasando ahí? Yo sé que hay unos 10,000 millones aproximadamente de dólares, y deben ser más, que llegan al país por remesa. por la vía de la remesa. Y yo digo, subrayo lo de deben ser más por lo siguiente. Claro, Cuando es más. usted viene de Son Nueva más. York o de Miami, Eso no se calcula con lo que y usted me trae da. un polocher. Eso es una O remesa haga- en especie. Sí, pero no va No, claro que no. no se No se contabiliza. fiscaliza, no se fiscaliza. No, claro. Entonces, y tú me regalas un polocher o un pantalón o unos tenis, etcétera, y son muchos, una cantidad impresionante lo digo por mí, eso también No, es remesa. y aquí también se da que mucha gente trasiega dólares a través de las cajas, a través de las pacas. O sea, el negocio de las pacas aquí trae muchísimas mercancías e Así incluso dólares que no van por los canales financieros normales. Entonces, no es verdad que solamente llega lo que registra por el sistema financiero el Banco Central, Ok. que son de, No, y que- de y que 18 lo que- mil, y lo que que- los 10 mil. Y los que traen también esos cargamentos de droga, traen dinero en efectivo, Y traen dinero armas, que efectivo. generan todo lo que genera. Y muchísima gente recibe remesa en especies, como dice Luis, en ropa, en comestibles, etcétera. La famosa enlatadas. caja. Yo siempre me he hecho la pregunta. Yo soy de Barahona, Ujú. nacido y medio criado. Y yo veo que en Barahona nada más hay un ingenio. Hay 3 centros cerveceros, hay 2 o 3 supermercados. No hay más nada. No hay Con una ingenio- zona. con no hay una- ingenio, ¿cómo se la Está dejando ingenia? fuera el playeo. No, porque en el playero que están los cuartos. Bueno, Entonces, yo siempre me he preguntado cómo la gente sobrevive en Barahona. Porque la justificación antes era la remesa, porque un cúmulo de personas se va a Europa y mandaban muchas remesas. Pero a raíz de la crisis que se ha dado en Europa, las remesas obviamente han disminuido. Entonces, ¿cómo sobrevive la gente en un lugar, para poner uno de tantos lugares que tienen la misma problemática en el país, Barahona? Usted como economista, ¿qué planteamiento nos puede dar cuanto a eso? bueno, si nos vamos por la estructura económica, ¿verdad?, del país, Barahona es una provincia que vive de la agricultura.
Y seguramente también tiene alguna actividad por ahí de industria de zona franca, porque todas las provincias tienen por lo menos uno, dos La o tres. pesca, que sean para piticao a pescar. Y además, Compadre, piticao, que pero está eso vaina. que tú te estás refiriendo es totalmente lo que estamos hablando Es un ahora mismo. problema que uno no De lo que comprende. quizás hay algo imponderable que no está a la vista, ¿verdad? De El las Larimar. cuestiones, los registros económicos, las El cuentas Larimar. nacionales, Sí. las llamadas cuentas nacionales que registran los hechos económicos. O sea, es muy difícil explicarlo en base a eso, porque lo que estás mencionando, lo que estamos diciendo aquí, no está registrado estadísticamente en esos resultados macro. Naturalmente hay una economía, unos ingresos, vamos a llamarle limpios, que tienen que ver con remesas, que tienen que ver con las inversiones, que tienen que ver con las exportaciones, porque bueno, tampoco vamos a concluir que República Dominicana es un país que está sustentado solo en la economía subterránea, en la economía No. santa. Aquí hay una actividad productiva. Este es un país que produce mucho. A un grupito. Perdón, aquí, aquí se producen muchos comestibles, Sí. de esos que sustentan, digamos que República Dominicana, si nos quedáramos obligados a ser autárquicos durante un año, no nos moriríamos de hambre. Por la alta producción. Porque hay ciertos niveles de producción, naturalmente, con un bajón impresionante en la calidad de vida, que tampoco se mantenía todo el tiempo. Dolby, Y hay también niveles de inversión extranjera de sectores Claro. de venezolanos y de aquí y de allá que también invierten por el clima de inversiones que el gobierno... No, y ha que garantizado. realmente, a pesar de todas las situaciones que se producen aquí, Y no mencioné el realmente turismo. esta es una economía estable. Y que hay garantía, por lo menos, de que hay estabilidad política, que es una de las cosas que necesita la inversión extranjera y que siempre está al acecho de lo que pasa en los países, porque quien invierte quiere que donde invierte haya tranquilidad. O sea, los capitales no van a Haití, por ejemplo, donde hay un nivel de una inestabilidad. situación inestable políticamente y las instituciones realmente no funcionan. Y a Cuba no va porque está prohibido. Y a Cuba porque está prohibido. Cuando, por lo menos cuando, para a ciertos Cuba, sectores. cuando Cuba se aperturó, que Obama un poco le dio respiro, el turismo cubano comenzó a florecer. Incluso a un ritmo que muchos de la industria turística dominicana Estaba moca, como se dice. comenzaron a ¿Qué decir, está bueno, pasando por ahí? espérate, si Cuba se sigue abriendo, vamos a tener un competidor fuerte a nivel turístico. O sea, es una cuestión Por las también de... características que tiene la isla. Yo verdaderamente, muy excelente todo y cosas, pero hay una realidad que nosotros no podemos obviar, de acuerdo a lo que tú planteabas de 26,000 pesos, el 80%, que es un dato alarmante. Don Luis dice que hay mucha gente que no paga en casa, pero yo voy a verlo en base a mi realidad, porque yo pago una mensualidad. Yo no tengo casa, no tengo posibilidad de tenerla. Usted es un inquilino, como dice. Y la mayoría de gente que yo conozco, dos, tres popis como Jaime, que no paga casa, No, yo pago casa. y Joan, Don Luis, que no paga casa. Pero la mayoría Y difícil, de la porque gente yo- que socialmente a la que yo estoy vinculada, Yo pago casa. Yo vivo en el tengo distrito. Ya usted sabe lo que significa eso. que la mayoría de gente a la que socialmente yo estoy vinculada no llega a ese salario de los 26,000, obviamente, si lo descuento, porque hay unos descuentos fantasmas siempre, porque aquí hay una chelchita con eso. Tiene la particularidad de que tienen con uno o dos muchachos, tienen que pagar una luz que tiene a la gente en sus obras, que eso hay que analizarlo, porque hay que ver cómo que uno sobrevive en este país. Está difícil. Tienen el tema del pasaje, que uno tiene que calcularlo al margen de la canasta básica. Porque uno tiene el pasaje, que tú, por ejemplo, tú coges el metro, pero a veces tienes que coger un carrito para coger el metro, para llegar al metro. Y también, El tú no tiempo- te el quieres. tiempo de ocio, no, porque tú te das tu otra jumbo. Pero ahí hay un tema que muchas veces, por la situación de la delincuencia, tú tienes que andar engabiado en un motor o coger un Uber. Porque si te va a pie, perdiste doble. Di que para ahorrarte lo del pasaje, lo del motor, pero cuando viene a ver un tigre en un motor y te vira. Pero tú quisieras caminar, vamos a poner un ejemplo, del alma mater a la Lincoln,
Si Tú sabes lo que vives en te, esa área, tú sabes lo que te va a puedes pasar, hacer. ¿no? Así, el Que antes viejito. se podía, cuando yo Antes se estudiaba, podía. yo Ya también. no, ya no. puede, por la Te inseguridad frena un social. CG. El entrevistado de Francisco. Sí, pero yo quiero. Ahora, esas Luis, vivencias son importantes. No, yo quiero ponerlo en un contexto porque estábamos hablando de un ideal, pero hay una realidad que es donde está la del barrio. ¿Cómo sobrevive el dominicano? con A esa eso que, realidad? a eso que, eso, ya me lo quitaste. Eso ¿Cómo es lo que yo sobrevive quería el preguntar. dominicano a esa realidad? Yo Como tenía una que gente que plantearme. gana, que esos 26,000 son pocos que lo ganan, porque se quedan en el 17, en el 18 y en el 20. ¿Cómo sobrevive una gente con eso? ¿Cómo se hace malabares? ¿Puede una gente con ese ingreso, vamos a ponerle 30,000, comprar una casa en este país? Definitivamente que no. Te voy a poner un dato sencillo. ¿Cuánto es el costo de una vivienda de bajo costo, valga la redundancia? ¿No anda por 2 millones de pesos? Anda en 4.8 millones de pesos. Vamos a hacer cálculo. Calculado por la DGI, porque cada año se indexa, es decir, se le revaloriza en función del aumento de los precios, porque los materiales de construcción aumentan, la varilla. todo. 4.8. Entonces, estamos hablando de 4.8 millones de pesos. Entonces, fíjate una persona que gane 35,000 pesos mensuales, Ajá. que es un salario por encima del promedio nacional, Ujú. del sector formal. Supóngase, anualiza ese ingreso, 35,000 por 12. 420,000. Estamos hablando de 420,000. Suponiendo que él dedique el 100%, que eso es algo imposible, él le va a tomar de 12 a 14 años pagar ese apartamento. Y saben... dando el 50%, No. estamos hablando de 24 años. Bueno, yo hice el cálculo y eso sin tomar en cuenta que el valor del dinero en el tiempo se va devaluando Evaluado. y los bancos le van añadiendo Del el tema de interés. los intereses para cubrirse contra la pérdida del dinero en el tiempo. Ay, Entonces, mi yo madre. estoy hablando de que una persona con 35,000 pesos mensuales le puede tomar de 40 a 45 años o más para pagar una vivienda de bajo costo en la República Toda Dominicana. una vida. Eso Toda es una que, vida. que tú O no sea, calcules que el la promedio. graduación. Costo, estamos hablando de una casita. Sí, con eso 2 es una habitaciones. casa de que para la gente de clase media baja en República Dominicana. 4.8 millones, porque la ley de fideicomiso de vivienda de bajo costo se hizo supuestamente como una política que pretendía darle accesibilidad a la vivienda de muchos dominicanos y dominicanas que hoy se ven con la realidad de que hay un déficit habitacional de más de 2 millones de viviendas en nuestro país. Pues estamos Eso hablando- quiere decir, Mira, Ahí. Estamos y hablando de que una entonces, gente. oye, con- cómo es que las cosas se están empeorando. Airbnb, Ujú. todo el mundo quiere invertir. Los ricos invierten y compran casa en el centro de la ciudad. Ujú. Aumentan el costo del alquiler. Sí. Porque, ¿qué es lo que sucede? Ya ellos no quieren alquilarle a una persona que le va a pagar en pesos mensuales. Ya ellos lo que quieren es alquilar la vivienda a un turista que viene por una semana y te da de 300 a 400 dólares en el centro de la ciudad de Santo Domingo, Por del una Distrito semana. Nacional. Entonces, ¿qué está creando eso? Está expulsando a la gente de trabajo, a los inquilinos que quieren vivir cerca de la ciudad hacia la periferia. Y eso está haciendo que prácticamente ¿qué hace el Airbnb? Que va creando un subsistema en el centro de la ciudad en donde los servicios son más caros, los restaurantes son más caros y ya eso es incosteable para una persona de clase media vivir en el centro de la ciudad, en el Distrito Nacional, como lo era hace 15 o 20 años atrás. Mira, tú mencionaste la palabra inventable para ciertos sectores de restaurante. Aquí uno va, porque se la arregla, y yo no soy el de menor ingreso en el país. Pero a veces tú te arrepientes cuando estás así, sobre todo cuando te traen la comida. La La cuenta. cuenta. Dice, "Ven acá, pero no vuelvo más y me voy a quedar. Yo voy al supermercado y compro y hago las cosas en la sala". Es decir, ahora mi pregunta es casi la afirmación, pero quiero oír tu comentario. Se habla mucho de los economistas. Hay una cierta leyenda en contra de los economistas. Tiene que saber que hay un chiste por ahí. Entre otros, no es un chiste, sino la afirmación, algo así como que el economista lo que ve es un numerito y no ve gente. Sí. Y que, pero mira, estamos hablando al final
de cómo esto presiona la calidad de vida de los Claro que sí. Claro. porque uno está acostumbrado, yo soy una persona que no gano muy mal, pero tengo hábitos muy frugales. Pero aún así, por eso, diciendo precisamente porque soy bastante frugal, me abstengo de hacer una serie de cosas. Pero no es porque no pueda, sino porque mi estilo de vida es ese. Ahora, estamos hablando de lo básico que necesita un ser humano para vivir dignamente. Yo quiero subrayar lo de dignamente. Ahorita hablábamos en off, como se dice, El ocio. del ocio. Es decir, las necesidades humanas no se limitan a arroz y habichuela o a una inyección que te pongan un día porque te dio una jaqueca. Date tu jumbo, voy al cine. Se necesita el ocio, la Lo mismo que tú te diversión, das. se necesita la cultura, Claro. el pasear por el país, no quiero decir fuera. Cómete Es decir, tu hay paleta tantas bajo cosas. Y hasta cero. afuera también, don Luis. Por supuesto, la parte de vestido, que es quizás de las cosas menos graves en el país, porque le trae muchísimo pancho a uno de fuera. Pero, pues ahí la gente le dice pancho a esto. Pero las necesidades básicas que hace, claro, eso varía en función de los quintiles, porque es un problema cultural ahí. Una persona pobre no sueña ni le interesa beberse un vino muy caro. Beberse un vino o un Se queso, bebe, ¿verdad? se bebe un vinito de eso. Te trae jumbo. Y no pasa de ahí. Pero esa calidad de vida de lo que necesita una persona para realizarse, no hablé de educación. No hablé, De salud. Yo hablé de una inyeccioncita, pero generalmente no es eso, es mucho más grave. Es decir, aquí todavía no ha surgido la palabra pobreza, pero aquí estamos hablando de niveles de pobreza real Claro que sí. muy fuerte con esas cifras que tú das. Bueno, sí, claro. Yo digo que la data que da el MEPI de pobreza monetaria, ¿verdad? Pobreza monetaria. Hay una metodología, se calcula, ¿verdad? Es la más fácil de calcular, supongo yo. Exactamente. Dicen que bajó unos puntos. O sea, incluso el presidente habló de esa reducción. Habló disparate, presidente. O sea, la pobreza está en su mínimo histórico. Según esa última metodología que se ha aplicado. Danilo decía lo Atención tú que vives en claro. Guachupita. Entonces, Corrobora eso. a veces uno contrasta esa realidad numérica con lo que tú ves en la calle. Sí, escúchame que te interrumpa. El gobierno plantea eso por un lado, pero por otro lado te plantea el aumento de los programas de asistencia, que es una contradicción, porque si hay menos Realmente es una pobres, contradicción. tú tienes que tener menos asistencialismo. pero hay elecciones, pero tú Pero tienes hay que elecciones. verlo. solamente por eso. Entiéndelos. Hay una razón económica, una Razón electoral. política electoral que puede estar en eso. Y además, todos los programas tienen sesgo de exclusión. O sea, que hay gente que están que no deberían. Ujú. Y gente que no están Que deberían. deberían estar. O sea, hay ciertos elementos Manejo. ahí. Vamos a ver. Entonces, Entonces, igualdad. el elemento aquí central es que cuando uno ve que la República Dominicana es la séptima economía en cuanto a PIB per cápita, o sea, usted divide el Ingreso. PIB entre la población y te da un dato de ingreso Latinoamérica. en Latinoamérica. Séptima economía por PIB per cápita. Pero es la última economía en cuanto a ingresos salariales promedio. ¿Qué te está planteando O eso? sea, nosotros somos los que menos ingresos, Promedio en dólares tenemos en América Latina. o sea, los que En menos dólares gana promedio. el trabajador, en la que se encuentra... 355 dólares mensuales gana un dominicano. Ese es el salario promedio en dólares Al mes. de un dominicano según la OIT, y nosotros estamos por debajo de Honduras, de Guatemala, de Ecuador, de Colombia, de Bolivia. Sí. Bolivia. De Bolivia. Entonces, ¿qué plantea esta realidad paralela? De que alguien está succionando realmente el bienestar económico que supuestamente Es se para todo está el mundo. generando macroeconómicamente. Porque si tú ves que el PIB per cápita está aquí y el salario promedio es realmente como el 40% de ese PIB per cápita anual, quiere decir que como el PIB se divide en salarios, en beneficios empresariales y en impuestos netos de subsidio para el Estado, ¿quién está captando esos recursos? Porque el Estado no está aumentando la presión tributaria.
No, le temía eso, por razones El políticas. Estado, Vamos a ver si- el salario promedio de los dominicanos está estancado actualmente. Y si lo medimos en función del poder de compra, se ha reducido un 17% El salario real, famoso. Sí. en los últimos 10 años. Entonces, ¿quién se ha quedado con la parte del pastel que debería A lo que el Estado le da resarcirse a los ingresos y a las condiciones de vida de la población? Es la clase empresarial, pero no estamos hablando de los empresarios micro y pequeños, porque aquí se quiere camuflar el asunto. Estamos Cuando hablando- se habla de discusión salarial, se quiere plantear la situación de los pequeños y micro, que son trabajadores metidos a emprendedores, los llamados Claro. emprendedores, que están Eso tratando de huir. eso es desempleo encubierto. Tratando de huir del mercado de trabajo porque se encadenan 8 y 10 horas de trabajo por un mísero salario en el sector formal o a veces En en ese sentido informalidad. estamos hablando de los dueños Entonces, de los medios de producción de este país. Estamos hablando Obviamente. de las grandes empresas Claro. dominicanas. Que tienen el control. Que por otro lado, ese es el subsidio que ellos reciben por la parte laboral, del costo laboral. Aquí se está subsidiando el costo laboral, las empresas, con la anuencia del Estado, porque el Estado también es un árbitro. Cuando se discute los temas salariales en el mal llamado Comité Nacional de Salario, que para mí es una entelequia, porque ahí lo menos que tú vas a discutir salario, porque es un espacio tripartito donde están los sindicatos, Que son alicates de los empresarios. está el Estado y está el sector empresarial. Pero ahí no se va a discutir salario, ahí lo que se va a discutir, ¿cuánto fue la inflación? La inflación fue 8%, pues vamos a ponerle un 9%. Señores, no es eso. Las discusiones salariales deben incorporar elementos de productividad. Claro. Es decir, porque el ¿Cuánto le agrega el trabajador- trabajo? Eso es el explotándote trabajador- como un el callado trabajador chino. se prepara, se educa, se formaliza, se hace profesional. Entonces, todo eso implica aumento de productividad porque no es un trabajador mal formado. Ujú. Y A entonces ti te quieren eso no botar. lo quiere pagar. el Ahí tú eres empresario. un problema para la empresa cuando tú te preparas. Yo quiero hacerte una pregunta, porque nosotros hablamos ahorita del costo de lo que tiene que ver de la vivienda, de la alimentación, pero hay algo que nosotros estamos viendo, dos cosas. Uno es la cantidad de impuestos que uno paga, porque la gente, de cada 100 pesos, ¿cuánto paga el dominicano? Porque la gente está viendo, por ejemplo, que tú compras algo, pero hay que ver que eso que tú estás aportando, que tú estás dando, desde el punto de vista económico, que yo le doy 100 pesos para comprar una cerveza a usted, ¿cuánto verdaderamente va a cubrir el costo de la cerveza y cuánto hace así el Estado como impuesto para él? Con el ITEVI. No solamente el ITEVI, porque aquí la gente piensa que nada más el Heavy, ITEVI. selectivo. Esos son Entonces, de cada 100 pesos, un ejemplo, que el dominicano, imagínate que yo voy al colmado donde el pure, allá en la Sucre, donde yo soy en Capotillo, y le digo al pure, dame una libra o 2 libras de arroz, y me hace 100 pesos. De esos 100 pesos, un ejemplo, te lo pongo diverso, porque depende del tipo de producto. Más o menos, ¿cuál es el promedio que el dominicano paga de impuestos en cada... Bueno, mira, yo diría que la presión tributaria de nosotros anda en el último presupuesto que presentaron la semana pasada en 15.3%. Eso quiere decir que de cada 100 pesos que produce en bienes y servicios, la República Dominicana está pagando 14 o 15 pesos. 15.3 pesos de cada 100. Más del 1%. De cada 100. Eso es una baja tributación en realidad con respecto a la comparativa internacional. Porque si tú lo mides con Francia, que recauda el 46% del PIB, lo mides con Suecia, que recauda el 58% del PIB, es una cosa prácticamente insignificante. Pero vamos a compararnos con lo de nuestra región, que son más o menos países con unos niveles de ingresos y unos niveles económicos parecidos, equiparables. Nosotros estamos en el cuadrante más bajo en América Latina. Yo creo que solamente superamos a Guatemala en cuanto a presión tributaria. Pero lo que te quería decir es que producto de la regresividad de nuestro sistema tributario, es decir, que los que menos ganan son los que proporcionalmente de sus ingresos más pagan impuestos. Este regresivo de los impuestos. Entonces, ¿sí? Eso es un ¿por gran qué tema. eso? Porque el pobre dominicano, el clase media baja,
todos sus ingresos se le van a alimentación, en lo que llaman bebidas, alimentos y bebidas no alcohólicas, que es el principal componente de la canasta de bienes que calcula el IPC. Representa más del 25%. Por eso es que cuando aumentan los alimentos, aumenta la inflación de manera acelerada, o sea, grandemente. Entonces, si tú tienes que una parte importante de lo que tú consumes va a alimentos y bebidas no alcohólicas, y que esos alimentos y bebidas no alcohólicas, una parte tenga ITEVI y selectivo, entonces ahí el sistema tributario está cargado sobre los hombros de los que menos tienen. O sea, los ricos, aquí existe la particularidad que el que menos tiene, el que más paga, y el que más tiene, el que menos tributa. Claro, porque Proporcionalmente. políticamente aquí se ha definido la siguiente situación, y es que si yo soy empresario de cualquier sector económico, yo creo el manto fiscal para que el sistema tributario no me caiga encima. Es decir, el industrial, ¿qué ley tiene? La ley de proindustria. Sí. Y entonces, si usted es un industrial, no paga la por depreciación acelerada, no paga impuestos. Si usted va a importar la materia prima y la maquinaria, tampoco paga impuestos. Aplatane Pero eso si- para que la gente que necesita tener una idea clara de lo que estamos planteando, porque Sí. nosotros tenemos un cúmulo de personas que les Público gusta diverso. que tengan que entenderlo Bueno, para ponértelo simple, nosotros vamos y creamos una empresa. Perfecto. Una pequeña empresa. Según la DGI, desde que tú tengas tu RNC, tú tienes que pagar todos los impuestos que manda el Código Tributario. Tienes que pagar impuestos sobre la renta, el anticipo, tienes que reportar en tus compras el ITEVIS que tú estás asumiendo mensualmente, reportarlo a la DGI. O sea, toda esa mecánica y toda esa burocracia tributaria, que por cierto, nuestro sistema tributario es muy complejo. O sea, eso te hace a ti ser un contribuyente que le huye a la fila que y a le todo huye a la el- fila, porque para tú cumplir son tantos los procedimientos y la complejidad y los impuestos que tú que hay que ser experto. Tú terminas pagándole a un contador tributario para eso, pero tú creas tu empresa y tienes que pagar todo. Ahora, tú creas una zona franca y vienes de España o de Estados Unidos a crear una zona franca aquí en República Dominicana. Y tú lo primero que sometes ese proyecto, Hacienda que hace una evaluación, y esa evaluación da que tiene que darte los incentivos. Generalmente el 100% que somete, el 100% lo aprueban. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuáles son los beneficios? Si tú traes una máquina para coser la bota que tú vas a crear aquí en República Dominicana, no paga el arancel, ni el ITEVI, ni el selectivo al traer esa maquinaria. Okay. Claro, tiene que pagarla, pero llega sin impuesto aquí. Sí. Entonces, cuando también el edificio, la estructura, que se supone que tiene que pagar IPI, Impuesto al Patrimonio Inmobiliario, tampoco lo paga. No paga los arbitrios, tampoco. O sea, que estamos hablando... Miren, ya la gente va a tener una idea clara. Eso es lo que se llama, eso es lo que le dicen en economía, un oasis fiscal. Atienda lo siguiente. Estamos hablando que el que somete un proyecto de una zona franca viene. Atiende. Se lo dijo los otros días a usted. Trae 60,000 máquinas y no paga un peso. Y yo no me puedo comprar algo que exceda los $200 como clase baja que soy. Porque te revientan. Porque me revienta. Yo traigo un iPhone 15 que lo compro con el sudor de mi frente y yo tengo que pagar casi 15,000 o 12,000 pesos nada más de impuestos para sacarlo de aduana. Un riquito agentado, entonces te revienta. Entonces, estoy haciendo un planteamiento. Pero por eso es que la ciudadanía siente el peso de los impuestos más que cualquier otro ciudadano de clase alta, porque ¿quiénes son los que invierten capitales aquí? No somos nosotros. Tú sabes, quizá los profesionales liberales lo controlan más. Los abogados, los médicos, etcétera. Para ir concluyendo, para darle una idea a la gente, yo quisiera que hagamos un ejercicio breve y que tú también nos digas a nosotros, porque tú tienes la particularidad que eres maestro de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, como economista de profesión, pero también tiene aspiraciones a ser regidor de la circunscripción número 2 del distrito, y tú también aprovechar el espacio porque también le dé una idea a la gente
de cómo votar por Tico y más o menos la circunscripción número 2 del distrito. Yo creo que hagamos un ejercicio. Él planteó lo de los 26,000 pesos. Estoy casado con los 26,000. Nos fuimos con los 26,000. Vamos a coger a Don Luis. Don Luis vive en María Auxiliadora. Vamos a ponerle que paga 10 de casa. Tú planteaste que en muy poco caso, trabajando gente, Sí. nada más trabaja Don Luis. Paga 10 ahí van 10 de casa. Póngale 3 hijos. Vamos a ayudarlo, vamos a ponerle 1. Ponle 2. Está bien, me quedé con 2. Tiene 2 hijos. Estudian en cualquier escuela que está ahí. En la escuela República, No, estudian en cualquier. Vamos a poner. No nos casemos con el nombre, la seguimos. República de Haití. Está bien, sí, que Que está le cerca. cambian el nombre los otros días. ¿Le cambiaron el nombre? Sí, hablamos después de eso. Es un gran tema. Hablamos después de eso. Mi Dios. 26. Hay 10 de casa. Espérate, que lo voy a... Vaya calculando. 26. Espérate. Menos 10 de casa, 26,000. Menos 10. Menos 10 de casa. 16. Tiene 16. Tú dijiste que la canasta básica familiar, la del quintil más bajo, anda por los 21. ¿Fue que tú dijiste? 26,000. 26,000. Vamos a sacarla. Imagina que tú vives del cartón de huevo, de que come pollo los domingos. Pues pescado, olvídate de eso. Tú no vas como un pulpo, al menos que un familiar tuyo venga y te lo traiga. Sí. Imagínate que tú gastas un 5 o un 6 mensual en compra. 6,000 pesos. Sí, pero espera, pues para ayudarlo, porque ¿Y qué ayuda el diablo? está bien. Está loco. 6,000. ¿Y qué es lo que tú tienes 2 muchachos? Tú fuiste que le metiste los 2 muchachos. Claro, pero ¿y quién come con 6,000 pesos? Está bien, le pones 6, métele 6,000 de comida. ¿Mensual? Sí, métele 6,000 de comida. Bueno. Métele 1,000 de luz. Quedan 10. ¿1,000? 1,000 de luz para ayudarlo. 1,000 de luz. Usted vive aquí arriba del Albertomo. Usted no vive Quedan para allá 9. abajo. Quedan 9. Agarre entonces el pasaje para el trabajo. Si tiene guagua o si está... No a pie, en pie no, la que tú coges una 31. El Una 31. transporte representa entre el 15 y el 20% de los ingresos Vamos a ponerle de los 100, gastos, de los gastos. de los gastos de... Ponle 100 diarios. 100. Por 24 son 2,400. Me rétele 2,400. Eso. 6,600 pesos. Ahí tú no estás hablando de La que tú pastilla, tienes la que- presión. Sí, porque aquí todo el mundo sufre la presión de que tú te bebas 2 jumbo, que es válido, porque si no tú quedas loco. La diabetes. Que pague una cabaña, porque donde tú vives tú no puedes tener relaciones de calidad con tu pareja. Se escucha del otro lado. Sí, los niños están ahí. Entonces, Ahí. cuando tú ves ese escenario, tú te das cuenta que el dominicano no está viviendo, sino sobreviviendo. Entonces tú pasas de vivir a sobrevivir. Déjame decirte Esa es la- que hay un dato muy interesante que publicó el MEPI que dice que más del 25% de los dominicanos viven del pluriempleo. Si es otro lío, tú terminas loco. O sea, el pluriempleo. Saliste de aquí, te embalaste O para sea, allí. el pluriempleo es, usted tiene un trabajo ahí en la mañana, Y en la, después otro en la tarde, y cuando viene a ver en la noche tiene otro. Abre un chimi en la noche. Pero óigame, ellos lo determinan a través de una metodología, la metodología siguiente. Si en la TCS tú estás cotizando en 2 lugares, pero la mayoría de las personas que tienen pluriempleo en República Dominicana son empleos informales. Sí. Claro. Trabaja O sea, yo normal en estoy un aquí- sitio y chiripea en otro. Por ejemplo, tiene yo una estoy búsqueda. aquí, yo soy, qué sé yo, maestro constructor y en la noche Ubeo. Ujú. Hago Uber. Eso es pluriempleo. Eso es, Y la eso- calidad de vida se la erosiona. Eso es algo La catastrófico. calidad de vida Llegan se matados y erosiona. así hay gente criticando que tú te bebas 2 3 jumbo. ¿Por qué Entonces, aguanta esa tiene, vaina? tiene que haber una evidencia muy notoria de que la mayoría de las personas que están en esas condiciones, cobrando 26,000 pesos al mes, tienen que estar endeudadas obligatoriamente. Pero Por claro. supuesto que sí. Pero eso oye, obligatoriamente. Pero hay hay una cosa. Tú tienes que vivir de pagar el mínimo de la Hay tarjeta. una cosa que ya Si te la y te la dan. extra económica, que es el problema cultural. Hay una tendencia de buena parte de la población dominicana a esconder su pobreza, a disimularla. Así, ahí- Ese ese es es un otro fenómeno- tema muy es- grande. Pero eso es un fenómeno cultural, don muy Luis. serio. Pero un fenómeno cultural. Mira, aquí Nosotros los economistas hablamos del efecto demostración. efecto de demostración. El bulteo. sí. El domingo. No, mira, tú le puedes Ya no mencionar. se dice bulto, compadre. Menciónale Oye, en a efecto una- de demostración. Menciónale a una persona, qué sé yo, en buen dominicano, su madre.
pero no le diga pobre. Ay, no, sí. Tú estás Entonces, loco. y por otro lado, aquí todo el mundo es clase media. Sí, eso Si es rico, quiere que, porque el rico también quiere disimular su riqueza, ese es otro chin. Los ricos tradicionales, otros no. O sea, tú Y lo ves y entonces, que mira y cómo anda entonces fulano. el pobre Quiere hacer aparentar. se significa ante la población como que él no es un desbaratado, porque eso es un estigma. Así es. Entonces, es un elemento cultural muy a analizar, pero será obviamente en otro programa y ya trasciende la economía. Y que lleva al endeudamiento, Luis. Eso. Claro que sí. Eso lleva al endeudamiento. Pero por supuesto, Por supuesto. porque las apariencias tienen que estar por encima Hay que mostrar, hay que del tener ser. esos cuartos de algún lado. Pero es un fenómeno que lleva a lo que tú dices, al endeudamiento y a la delincuencia. Háblanos brevemente de tus aspiraciones. Bueno, mira, yo estoy aspirando a regidor por la circunscripción 2 del Distrito Nacional, por Alianza País. Es un territorio muy amplio Sí, del yo creo que distrito. la más Yo creo que grande. la circunscripción más amplia en términos territoriales, pero también es la circunscripción con más contrastes. O sea, por un lado tú tienes una población realmente de clase media alta, por ejemplo, la zona de Arroyo Hondo, Arroyo también Hondo, tiene La sectores Gutinita. populares, etcétera, que viven en, digamos, en territorios no urbanizables, que lo fueron poblando y ahora mismo la ciudad tiene tremendo dolor de cabeza con todos los servicios municipales que debe ofertar, sobre todo el tratamiento, la gestión de los residuos y también los espacios públicos. Yo creo que esta es una de las zonas del distrito en donde más espacios públicos, caminables, abiertos a las personas, se necesita. Aparte de la circunscripción 3, que es una cosa ya bastante grave lo que pasa en la circunscripción 3. A pesar de que tenemos el botánico, tenemos el zoológico, yo creo que la ciudad debe ser más amigable para el ciudadano, en el sentido de que esta ciudad se concibió totalmente en el desorden. Aquí se está delimitando la ciudad, se está expandiendo la ciudad de forma tal que en 10 años nosotros vamos a comernos prácticamente la zona de amortiguamiento verde que tiene la ciudad, que sobre todo está en los humedales del río Isabela y del río Sama. Ahí están los desarrollos inmobiliarios realmente depredando, a tal punto de que la zona boscosa de toda la circunscripción 2 se ha reducido en cerca de un 20%. Wow. O sea, teníamos algunos 4 o 5 kilómetros cuadrados en esa zona de vegetación, área de bosque. de vegetación, pero ya ustedes ven cómo la ciudad ha ido implosionando por los lados de la Jacobo Magluta, y eso ha creado un pandemonio a nivel de la circulación vehicular, porque esa zona no tiene desahogo para el transporte, y además la ciudad tampoco tiene un sistema integral de transporte masivo. Que el presidente anunció un proyecto a largo plazo muy, muy bonito, pero realmente eso ahora mismo está en plan. Ojalá que la ciudad se conciba como un espacio de desarrollo, porque las ciudades son su gente. Es, digamos, la capacidad que tienen los gobiernos locales de generar cultura, integrar a las personas en el espacio. Y eso es lo que nos hace falta. Creo que la alcaldía del Distrito Nacional necesita de regidores que realmente tengan una visión integral de la ciudad, que no vean que solamente el aspecto de la recogida de basura es el problema principal, sino ver de cara al futuro cuál ciudad es que a cuál ciudad queremos aspirar, y porque las ciudades cada día se están convirtiendo como en el espacio ideal para nosotros planificar la dignidad de todos los que vivimos en este espacio urbano que es el Distrito Nacional, que es el principal sector urbano del país. Claro. Entonces nosotros estamos aspirando para rescatar no solamente la dignidad del distrito, sino reivindicar una posición
como el regidor, que ha Sí. sido vilipendiada por la clase política, Ajá. postulando a personas a veces que No le simplemente interesa la tienen ni realidad de la idea ciudad. de lo que es regir una ciudad y también legislar para que una ciudad sea lo más acogedora y Y humana amigable posible. posible. Lo que el compañero acaba de plantear, que hay un sinnúmero de partidos políticos que llevan un sinnúmero de regidores que solamente van a la mesa a decir sí y no con lo que diga la línea del partido. No, es peor de ahí. A buscarse. A buscarse. Es peor de ahí. Señores, en el programa de hoy tuvimos un 2x1. Analizamos desde el punto de vista económico la realidad que el dominicano, y si llegamos a la conclusión, le dimos una idea a ustedes de que el dominicano no vive, sino que sobrevive la mayoría del dominicano. Y escuchamos que el expositor de hoy, nuestro invitado, Francisco, también planteó sus aspiraciones y usted tenga una idea más clara de que el regidor nada más no es para dar caje muerto ni para ayudarlo, Sí. sino que tiene que hay una visión distinta sobre el regidor, que tiene que ver de no levantar la mano cuando usted le quieren poner una planta de gas al lado de tu casa y un sinnúmero de cosas más, que usted tenga espacio para el domingo ya comerse el helado y sentar el muchacho. Señores, Págale muchas a la gracias. secretaria que está allí, tú le pagas la factura. General, ahora. Señores, muchas gracias. Espero que este programa Gracias. tenga la acogida y que lo compartan, denle me gusta, denle más y suscríbase. Están queridos. Vamos bien. Bye bye.